Bien, pues buenas tardes. ¿Sí me escuchan y me ven correctamente? Sí, maestro. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Oiga, pues buenas tardes. De nueva cuenta me toca estar por acá con ustedes, hablando en esta ocasión, de ética y derecho probatorio. La verdad es que es un tema que a mí me parece muy interesante por varias razones. Primera, porque en lo personal me considero en buena medida un procesalista. Mi último libro, y no le estoy haciendo promoción, no gano nada, es justamente un curso de teoría general del proceso. Entonces fue un buen pretexto para revisitarlo. En segundo lugar, porque me parece que en pocos momentos de la actividad jurisdiccional se ve con mucha claridad la necesidad de una postura ética, como lo es en la etapa probatoria. En tercer lugar, bueno, y no solo en la etapa probatoria, también en la valoración de las pruebas, que es en la etapa del juicio. En tercer lugar, porque nos va a permitir hablar de otros actores dentro del proceso, como son pues, los abogados, las abogadas, peritos, terceros, testigos y demás, que también debe haber una ética que se refiera respecto de ellos. Quiero decirles que no me voy a referir a No me voy a referir específicamente a algún código de ética, porque eso será en otro momento y en otras clases, sino a los principios o los valores que deben de surgir directamente de la función de quienes participan en un proceso, entre ellos, desde luego, el juez o la jueza. No porque estos códigos no sean importantes, son muy importantes, sino porque pues eso se verá en otro momento, pero también porque con independencia de que existan, la realidad es que hay una serie de elementos que surgen intrínsecamente de estas funciones. Entonces, me parece que, bueno, quisiera empezar haciendo estas primeras consideraciones. Ahora, el, digamos que esto impacta en dos, vamos a decirlo así, en dos momentos. En un primer momento, que va más allá de la actividad jurisdiccional, que es cuando el legislador diseña el proceso judicial. A ver, no sé si se han puesto a pensar por qué tenemos distintos tipos de procesos judiciales. Salgámonos por un momento de lo electoral y hablemos en general, ¿no? Y entonces tenemos que tu proceso, por ejemplo, en materia civil, que tu juicio ordinario, que tu juicio sumario, que tu juicio ejecutivo, que el juicio hipotecario, distintos tipos de juicios. En materia penal, pues se puede pedir, por ejemplo, el procedimiento abreviado. En materia electoral, pues también no es lo mismo. Sí, muy bien, Yareli, no es lo mismo el PES que el JDC o el JRC. Esto obedece, en primer lugar, a lo que Yareli muy bien anota aquí. ¿Cuáles son los derechos que se disputan? No es lo mismo un asunto donde vamos a disputar derechos de naturaleza o que tienen que ver solamente con la relación entre particulares, como pudiera ser, no sé, la disputa respecto de un contrato de suministro, la interpretación de sus cláusulas o el cumplimiento del mismo, que un asunto donde estemos hablando de derechos de particulares frente al Estado, como podría ser en algunos casos un juicio electoral o, por ejemplo, un juicio administrativo. También depende de las potestades que desempeña el órgano jurisdiccional, porque hay ciertas ramas del derecho donde lo que se ejercita es una potestad sancionadora del Estado. Estoy pensando, sí, en materia penal, pero no solamente en esa materia, estoy pensando también en derecho migratorio, estoy pensando en derecho fiscal, estoy pensando en los procedimientos sancionadores
en materia administrativa o en materia electoral, en todos los cuales lo que se manifiesta es eso, es la potestad sancionadora del Estado. Si esto es así, entonces es la naturaleza de los derechos que se debaten el elemento fundamental para el buen desarrollo del proceso. Uno de los procesalistas que más admiro, probablemente el procesalista que más admiro, es don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿no? Este gran procesalista español, del cual, por cierto, hoy me llegó el que es su primer libro, donde se compilan sus primeros textos entre 1929 y 1934. Y prácticamente el único libro que alcanzó a publicar en aquel momento en España, porque pues después salió corriendo con la guerra civil. Y don Niceto tiene un texto que se llama Sugerencias, más o menos así, Sugerencias para el diseño legislativo de un proceso judicial, para la reforma judicial. Y una de las sugerencias que hace don Niceto, creo que la más importante, es justamente esta. ¿Cuál es la naturaleza de los derechos que se van a debatir? Porque de eso dependerá el diseño del proceso. Entonces, esa es la primera pregunta que se tiene que hacer el legislador. Y que desde luego tiene un impacto en la judicatura, porque los jueces y las juezas tienen que seguir pues ese diseño, porque está pensado con una cierta racionalidad. En un segundo momento, todavía digamos dentro del diseño del proceso judicial, el legislador está obligado, en un estado como el mexicano, en otros no sé, estamos hablando de México, está obligado a realizar a materializar o realizar en el diseño del proceso las reglas del debido proceso. Esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay un mandato constitucional respecto del cumplimiento de estas reglas del debido proceso. Pero no se podrá hacer si no están, o no se podrían hacer correctamente, si no están plasmadas desde el desarrollo legislativo del juicio en particular del que estamos hablando. Los americanos le llaman el due process of law y así lo establecieron en dos de las primeras enmiendas de su constitución. No es exactamente lo mismo, se suele utilizar como sinónimos, pero en realidad no son exactamente términos sinónimos. Entonces, bueno, eso lo tenemos que apuntar en un primer momento. ¿Cuáles son estas reglas del debido proceso que en primer lugar tiene que respetar el legislador al hacer la ley? ¿Cuál sería la primera regla? Yareli, Julio, Jimmy, Fernando, ¿cuál sería la primera regla? Pues la noticia oportuna. Perdón, Yareli, activaste tu micro, adelante. Sí, iba a realizar el comentario en el sentido de que la primera acción sería, pues, justo identificar lo que es el derecho humano del cual se encuentra en la contienda y, bueno, ya de ahí poder identificar lo que sería el que formaría parte de la controversia según sea el tipo de materia de derecho en la que se haya accionado. Bueno, diríamos en otro nivel de la discusión, o sea, digamos, a lo mejor un poquito antes, pensando en las reglas del debido proceso, la primera regla del debido proceso es el derecho que tiene toda persona denunciada, contra la que se haya presentado una queja o una demanda, de saber quién la ha presentado, ¿no? Ese es el primer derecho que tenemos. ¿Quién nos está acusando? ¿Quién nos está reclamando algo? ¿Y por qué nos lo está reclamando? No caben en el derecho mexicano, en el derecho procesal mexicano, no caben las denuncias anónimas, ¿no? No, vamos, no hay ninguna denuncia presentada, vamos, no se da trámite a una denuncia presentada sin firma o que aparece un nombre que dice Juan Pueblo o María Ciudadanía. No es así.
porque no se puede dar lugar a las pesquisas. Ese es el primer elemento. Entonces, por ejemplo, supongamos un órgano legislativo que aprobara un procedimiento administrativo sancionador, un juicio para, no sé, destituir a un funcionario o funcionaria pública, y que estableciera que se puede iniciar por denuncia anónima y se correrá traslado con esta denuncia para que el servidor se defienda. No, perdón, no, pero es que no puede ser así. Una persona física o moral se tiene que hacer cargo de decir, yo estoy acusando a esta persona o le estoy reclamando algo, ¿no? Ese es el primer elemento, el primer principio del debido proceso. Un juicio que en su diseño legal no respetara esto, no estaría respetando una regla del debido proceso, o mejor diríamos, un principio del debido proceso, y devendría inconstitucional. Un segundo elemento es el derecho a conocer de manera oportuna la noticia de la demanda, la denuncia o la queja. Oportuna quiere decir, la noticia oportuna y completa. Oportuna quiere decir que tengo que saberlo con el tiempo suficiente para poder elementar mi defensa. Por tanto, un diseño de un proceso donde primero se dictara la sentencia y luego se le notificara a la parte denunciada, o primero se recibieran las pruebas y después se le notificara al denunciado y ya no pudiera ofrecer pruebas, estaría violentando esta regla, porque no sería una noticia oportuna. Pero además debe ser una noticia completa. ¿Qué me están reclamando? ¿De qué se están quejando? ¿Y cuáles son los hechos? Y en su caso los elementos probatorios que se han presentado en mi contra. No puede ser un procedimiento donde yo no sepa eso. Oigan, es que lo denunciaron y ¿quién me denunció? No, pues no le podemos decir. ¿Y de qué me denunció? Pues tampoco le podemos decir, pero pues ahí defiéndase usted. No sé si han visto, seguramente ya se los pregunté, esta película de Oppenheimer, ¿no? Donde lo que vemos es una especie de procedimiento sancionador totalmente inconstitucional, digo, por referencia al caso, donde, entre otras cosas, no se le da noticia oportuna, por ejemplo, de las pruebas que se han ofrecido en su contra, ¿no? Por lo tanto, esto afecta la posibilidad de una adecuada defensa. No se podría diseñar un juicio de esa manera aquí en México. El tercer elemento es la posibilidad de una defensa letrada. O sea, a nadie se le puede negar en el diseño de un proceso judicial la posibilidad de ser defendido por un abogado o una abogada de su elección. Oiga, doctor, pero yo he visto que en algunos casos de audiencias penales, cuando el juez o la jueza se da cuenta que el abogado defensor de plano es un pelmazo y no va a defender a su cliente, ordenan suspensión y dar vista para que se le nombre un defensor de oficio. Bueno, sí, porque se está tutelando justamente el derecho a la debida defensa. Pero, por ejemplo, en México no podríamos diseñar legislativamente un juicio en el cual se prohibiera la representación legal, la asesoría, el acompañamiento legal de la persona denunciada o demandada con una queja. Incluso, aunque se afirmara, bueno, es que si es abogado o abogada, no requerirá defensa, no podrá nombrar abogado o abogada porque lo puede hacer. No, pues tampoco se tiene ese derecho. El derecho también a ofrecer pruebas en mi defensa o en mi descargo. Imagínense un juicio que se diseñara de manera tal que se tuviera que resolver solamente con las pruebas ofrecidas por la parte denunciante o por la parte actora. Evidentísimamente no sería un juicio imparcial, ¿no? Y ahí ya estamos empezando a hablar de ciertos temas. Hay que ir guardando estas palabras: imparcial, imparcialidad. ¿Por qué razón? Porque el juez o la jueza solo tendrían los elementos probatorios, solo tendrían la versión de una de las partes y los elementos de acreditación solamente de una de las partes. Desde luego también el derecho a alegar. O sea, a poder presentar conclusiones en virtud de las cuales defienda el por qué mi postura debe ser la considerada adecuada, debe ser la que legalmente proceda, en lugar de la de quien me está acusando o denunciando, ¿no?
Eso también sería un derecho. Y por último, el derecho a una segunda instancia. Esto es, a que alguien pueda revisar, a que uno superior normalmente un órgano de naturaleza colegiada pueda revisar la sentencia que se ha dictado en primera instancia. Claro está que esta regla admite algunas muy pocas excepciones cuando se trata de juicios en única instancia. Y no estoy pensando en los juicios de menor cuantía que se tramitan ante juzgados menores o municipales, porque ahí cabría la posibilidad del amparo. Estoy pensando en aquellos juicios donde, por ejemplo, la Sala Superior o la Suprema Corte de Justicia de la Nación son única instancia. No sé, la calificación de la elección presidencial, una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, pues ahí sí ya no operaría esta posibilidad. Pero como pueden ver ustedes, son circunstancias o son juicios, es la absoluta minoría de los juicios que hay son absolutamente excepcionales. O sea, lo normal en el 99% de los casos es que haya la posibilidad de una impugnación. Ahora bien, eso quiere decir que las formalidades procesales que se establezcan dentro de una ley procesal deberán atender alguno de estos principios del debido proceso, porque son los que justifican el diseño de un proceso en particular, junto con lo que bien apuntaba Yareli, que serían los derechos que se van a debatir ahí. Fíjense que ahí tenemos algunos casos sumamente interesantes. Por ejemplo, el caso del juicio de amparo. Como ustedes saben, el juicio de amparo se encuentra en la Constitución yucateca del 40, después en el Acta Constitutiva, en el Acta de Reformas de 1847, pero no hay ley de amparo sino hasta 1861-1862. Aun cuando entre 1847 y la expedición de la ley de amparo, sí hubo diversas peticiones de amparo. Y en una de ellas, que le tocó a un juez de distrito que estaba en Querétaro, resulta que el hijo del juez de distrito había estudiado Derecho con Mariano Otero. Como ustedes recordarán, Mariano Otero fue, digamos, el creador en la Constitución del 47 de la figura del amparo. Digamos, es quien se lo trae de don Manuel Crescencio Rejón en Yucatán a México. Entonces, este hijo del juez de Querétaro, que estaba sufriendo terribles presiones por parte del gobernador, le escribe, porque había admitido el amparo sin que existiera ley previa. Es el primer amparo que se admite, pero no el primero que se resuelve. De hecho, no se llega a resolver. El primero que se resuelve, lo sabemos, es del juez Sámano, en San Luis Potosí. Disculpen ustedes. Bueno, entonces, el hijo de este juez de distrito en Querétaro, que había estudiado junto a Mariano Otero, habían sido compañeros de escuela, le escribe: oye, ahora sí que Mariano, pues se tuteaban, ¿no? A mi papá le acaba de llegar una de estas cosas raras que tú pusiste en la Constitución, un juicio de amparo, y ya lo admitió, y le están pegando durísimo, ¿no? Todas las mañaneras del gobernador le pegan. Entonces, ¿qué trámite tiene que seguir? Porque no hay ley que regule el trámite. Entonces, ¿qué trámite tiene que seguir? Y entonces Mariano Otero le contesta, por ahí está la carta, le contesta y le dice: mira, pues la verdad es que lo pusimos en la Constitución, bueno, el acta constitutiva, pero pues no pensamos en el procedimiento. Entonces le dice Mariano Otero: yo creo que el amparo se tiene que tramitar como si fuera un juicio relativo a contratos de gobierno, a contratos gubernamentales. La respuesta es bastante extraña. Que a lo mejor uno hubiera pensado, bueno, pues que se tramite como si fuera un juicio civil, no un juicio ordinario civil. ¿Por qué como algo relativo a contratos administrativos? Pero esa es la respuesta que da Mariano Otero, pero no da explicación. O sea, el padre del amparo en México, a nivel, digamos, nacional, no sabe cuál es el trámite a seguir, ¿no? Entonces, se tiene que diseñar un procedimiento. Y todas las formalidades de este procedimiento, decía yo, tienen que apuntar o estar relacionadas claramente con estos
Me fue un momento, pero a ver, se me fue la pantalla negro. ¿Sí me siguen viendo y me siguen escuchando? Sí. Perfecto. Sí, que se fue a negro, no sé qué pasó. Decía yo, se tiene que atender a estos elementos. Como que sigue fallando. Sí se escucha, maestro. Ah, ahí no se Está, escucha. Sí se va. está fallando, se está congelando esto. ¿Me escuchan? Uy. Parece que está fallando la pantalla. A ver, ahí me están escuchando y viendo. En partes, maestro. Perdón, algo estaba pasando, se estuvo yendo a negros. Pero ya está fluyendo mejor. Sí, un poco mejor. ¿Quién sabe qué esté pasando? Seguramente es el internet. Bueno, ya hizo que me destanteara. Ah, ok. Entonces, cuando diseña, decíamos, el proceso judicial, el órgano legislativo, sea local o sea federal, tiene que atender a las reglas del debido proceso. Y las formalidades del proceso tienen que atender a alguno de los elementos del debido proceso. Esa es la razón por la cual yo no soy un antiformalista, porque detrás de lo que nos puede parecer una mera formalidad sin razón de ser, muy posiblemente esté un principio del debido proceso, alguno de los que hemos platicado aquí. Por ejemplo, cuando buscamos la absoluta y máxima celeridad en los juicios, la pregunta es, ¿y no estamos afectando el derecho de defensa? Con esto no estoy diciendo que cualquier formalidad en el proceso sea válida. Lo que estoy diciendo es que no por ser formalidad necesariamente carece de razón. Lo que tendríamos que preguntarnos es cuál es el principio del debido proceso que se encuentra detrás de eso que nos parece meramente una formalidad. Por ejemplo, alguien diría, pues eso de las firmas, doctor, pues es absolutamente innecesario. ¿Cómo que alguien firma luego? No, pues que sea así como va. Bueno, es que entonces nadie se está haciendo responsable y estamos tramitando algo que en realidad lo que parece es una denuncia anónima y eso va contra las reglas del debido proceso. Muy bien. Ahora, eso implica que en el diseño, entonces, la ética del legislador, en el diseño del proceso, tiene que atender esencialmente a el cumplimiento de los derechos fundamentales. ¿No? Los derechos que se están debatiendo, pero sobre todo las reglas del debido proceso. Ahora bien, en el desahogo del proceso judicial, y entonces ya nos pasamos al lado jurisdiccional, el juez o la jueza, el magistrado o la magistrada, ministro o ministra, o quien esté desenvolviendo el proceso desde la perspectiva autoritativa, tiene que también respetar las reglas del debido proceso. Tanto porque se encuentran plasmadas en la legislación como porque es su deber hacerlo. De otra manera, estaría siendo desleal hacia estos principios constitucionales. Por ejemplo, esto se manifiesta de muy diversas formas. Vamos a poner un ejemplo. Las vistas. Permítame poner, ya que estamos en una sede electoral, permítame poner un ejemplo en sede electoral. Miren, los convenios de coalición, ¿no? Cuando dos o más partidos se coaligan para contender de forma unida en un proceso electoral. Bueno, los convenios de coalición son documentos muy complejos, muy difíciles de elaborar y que requieren un cuidado muy particular en su aprobación y desde luego en los juicios que surgen con los convenios de coalición. Y siempre se impugna. Cuando se otorga porque se otorga y cuando se niega porque se niega. ¿Por qué razón? Porque los convenios de coalición tienen que estar de acuerdo con la ley, pero también con los estatutos de los partidos que forman parte de la coalición. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene que aprobar la coalición? ¿El Comité Ejecutivo Nacional? ¿Una asamblea extraordinaria? ¿La Comisión de Estrategia Política? La respuesta no la podemos dar así como así, tenemos que irnos a los estatutos del partido. Y supongamos que son tres partidos distintos los que se están coaligando. Tendremos que revisar los tres estatutos.
y quién firma, y quién convoca, y cómo se aprueba, y con qué quórum se aprueba, y quién notifica, y quién dice, y quién debe entregar, y quién debe presentar. Es sumamente complejo, sumamente complejo. Lo normal es, cuando se tramita un juicio de este tipo, lo normal es que, o un procedimiento de coalición, que haya algún tipo de error que deba subsanar alguno de los partidos coaligantes, o que se pretenden coaligar, o dos o más de estos partidos. Y entonces se le tiene que dar vista, ¿no? Hay que dar vista. Entonces, vamos a darle vista al partido y le vamos a decir, por ejemplo, oye partido, ¿qué crees? Fíjate que el acuerdo de coalición tú me lo presentaste firmado por la Comisión Ejecutiva Nacional. Pero según tus propios estatutos, no la Ley General de Partidos Políticos, no la LEGIPE, sino tus propios estatutos, ese convenio debe de haberlo firmado, debería de haberlo, no firmado, perdón, aprobado, no el Comité Ejecutivo Nacional, sino un Consejo Nacional Extraordinario. Por lo tanto, te doy el plazo genérico de 24 horas, porque estamos en proceso electoral, de 24 horas para que me lo sustituyas y me lo entregues firmado y me lo entregues con el acta aprobado por este Consejo Nacional Extraordinario. Entonces el partido dice, espérame, me estás dando una vista que no puedo cumplir, porque según mis estatutos, para convocar este Consejo Extraordinario, aún de la forma más extraordinaria y rápida, debe ser por lo menos con 48 horas de anticipación. No lo voy a poder tener en tiempo. ¿Qué crees, partido? Pues esa es tu bronca, esa es tu culpa. ¿Para qué no te fijas? ¿Para qué no lo hiciste? No. A ver, cuando un juez o una jueza da una vista, es con el sentido de que se cumpla. No es dar la vista por darla para que no digan que no pregunté. No, es con la posibilidad real de que lo que se está solicitando, lo que se está pidiendo, realmente se pueda hacer. O sea, no puede haber vistas incumplibles. ¿Por qué? Porque estás violentando derechos. Entonces, el juez o la jueza en el trámite debe respetar, desde luego, las reglas del debido proceso a las que hemos venido haciendo referencia en todo momento, en este momento. Entonces, claro, ese es el primer elemento. Y aquí lo podemos ligar con algo que yo comentaba ayer, que era justamente la idea de que el juez y la jueza deben obrar todo el tiempo apegados a los derechos fundamentales y a los principios o valores que se encuentran dentro de la Constitución. Ahora bien, la ética, ustedes ya lo han visto a lo largo de este diplomado, la ética implica una actividad, una acción. O sea, la ética se materializa en el mundo. No es simplemente una creencia que tengo yo en mi fuero interno, o un libro que leí, o un diplomado, o un curso que tomé, sino es algo que se materializa en la realidad. ¿Cómo se materializa esto en el juicio? Pues evidentísimamente, en primer lugar, como la forma correcta de desahogar el proceso judicial. Eso implica, digamos, el apego a los derechos y el apego en particular, ya en la ejecución del juicio, a los principios del debido proceso. Pero se manifiesta con toda claridad en el hecho del correcto conocimiento del asunto que el juez va a atender. Correcto conocimiento del asunto que el juez va a atender o que la jueza va a resolver. ¿Cuál es el recto conocimiento del asunto? Bueno, esto implica dos elementos, un elemento previo y un elemento que se desenvuelve dentro del proceso. El elemento previo es contar con, desde luego, los requisitos legales para desempeñar el encargo, pero contar con el conocimiento real adecuado para desempeñar el encargo, ¿no? Contar con el conocimiento que realmente le permita al juez o a la jueza desempeñar adecuadamente la posición que le toca. No basta entonces o sea, como actitud ética, no basta entonces que el juez diga, pues me va a nombrar mi compadre, cumplo con los requisitos legales, la verdad es que no le sé la materia, pero pues cumplo con los requisitos, la antigüedad del título, ya que yo tomo protesta y ya que me busco ahí unos buenos secretarios de estudio y cuenta, unos buenos proyectistas y que ellos hagan la chamba. No, desde luego esa no es una postura ética.
alguien de aquí me podría decir, bueno, doctor, pero pudiera ser que cumpliera con el requisito, porque los requisitos son meramente formales. Estoy de acuerdo, puede ser que cumpla con el requisito, pero también puede ser, en ese caso, que no tenga los conocimientos formales. Yo recuerdo el caso de algún juez local en materia electoral que conocí, que por ejemplo, platicando con él me daba cuenta que no sabía, tiene ya muchos años, no sabía que era una sección electoral. ¿Cómo puedes ser juez electoral si no sabes lo básico de la geografía electoral, que es el concepto de sección electoral? Pero claro, lo había puesto el gobernador. Bueno, lo había puesto la legislatura, pero ¿quién lo había puesto? Era el gobernador. Entonces, ¿qué decía? Antigüedad de título y experiencia electoral a juicio del legislativo. Su única experiencia era que había votado, probablemente había apoyado a su amigo gobernador en, no sé, en algo, pues, pero no sabía. Y sin embargo lo pusieron. ¿Por qué? Porque el señor gobernador quiso y fue juez electoral, a pesar de no tener el conocimiento de la materia, cumplir el requisito legal, pero no tener el conocimiento. Por lo tanto, ahí es un tema de ética del propio juez o digamos, de la propia persona propuesta. ¿Tengo los conocimientos, las capacidades, las habilidades, las actitudes necesarias para desempeñar el encargo? ¿O pues simplemente me aviento como el borras a ver si puedo? Pero digamos, ese es el elemento previo. El segundo elemento es el del conocimiento del asunto, es el compromiso real y efectivo que debe de tener el juez, el magistrado, la jueza, la magistrada, el ministro, la ministra, de estudiar realmente y a profundidad el asunto. Dicho de otra manera, un juez ético, una jueza con ética, no pueden decir, pues tengo muy buenos proyectistas, hay que me hagan el proyecto, a ver, me lo pasan, el secretario de Acuerdos, crees toda mi confianza, ¿ya lo revisaste? Sí, está bien, sí, órale, pues ahí le echo la firma. No, perdón, no. Esa no es la actitud ética esperada, yo diría, en cualquier funcionario público, pero específicamente en un juez o en una jueza. Tiene que tener un conocimiento profundo del asunto. Ahora, desde luego, esto también se manifiesta de alguna manera en la adecuada y correcta selección del personal que va a colaborar con él o con ella. Quiero ponerles un caso, no diré las personas, además ya es una magistrada jubilada, no del área electoral, sino del área civil. Que, por ejemplo, pero esto que les voy a platicar es real, neta, no me lo estoy inventando, que para trabajar con ella, pues te hacían una entrevista para ver si tenías conocimientos y de dónde venías y todo esto, ¿no? Bueno, pero después te mandaba con alguien para que te hicieran una carta astral. Lo que estoy tomando es café, no estoy tomando otra cosa. Una carta astral. Pero no era de que tú llegaras con tu carta astral. Te mandaba con la persona de su confianza para que te hicieran su carta astral, para ver si eras compatible con ella. Y si de la carta astral se desprendía que no fueras compatible, aunque fueras, no sé, don Ignacio Burgoa o doña Marina Gascón, pues no te contrataban. Era magistrada. Y déjenme decirles algo, no era una mala magistrada. O sea, uno veía sus sentencias y uno decía, están bien, digo, para no coincidir o no, pero ahora, ¿es adecuada ese procedimiento de selección de personal? ¿No? ¿Es el procedimiento adecuado? Desde luego, debe haber una ética en la selección del personal, una ética que tiene que ver con el hecho de que las personas que van a colaborar tengan los conocimientos para realmente desempeñar las funciones que se les están encomendando. Ahora, desde luego, eso no quiere decir que todos lo hagan de la misma medida o se les encarguen las mismas cosas. No, a ver, o sea, si estoy contratando a alguien que lo que va a hacer es secretario de atención al público, probablemente requiera ciertas habilidades distintas de quien va a ser proyectista, ¿no? O si contrato un proyectista que me va a ayudar en el desahogo de las pruebas, probablemente yo busque algo distinto del secretario proyectista que me va a ayudar en la elaboración de proyectos de resolución. Es radicalmente distinto. Voy a hablar un poquito perdón que hable de esto, pero de mi experiencia personal.
cuando fui en esa otra vida, consejero electoral, éramos un instituto electoral con la peculiaridad de que resolvíamos litigios electorales, porque resolvíamos los peces y los poses en primera instancia. Nosotros éramos la primera instancia. Entonces ahí desarrollábamos una función jurisdiccional. Entonces, pues yo literalmente yo tenía que estudiar los asuntos, me daban cuenta y bueno, vamos a votarlos. Y era lo que hacía. Y les puedo decir que por ejemplo, yo era muy cuidadoso. Trataba de ser muy cuidadoso en los procesos de selección del personal que iba a trabajar los proyectos de resolución o que se iba a encargar de las audiencias. ¿Por qué? Porque yo les decía, ahí no necesitamos políticos, ahí no necesitamos gente que le mida las consecuencias. No, ahí necesitamos técnicos. Pero es que a lo mejor van a ser muy duros. Perfecto, ahí necesitamos técnicos. Que las consideraciones políticas nos las dejen a la sala de sesiones, a las sesiones. Pero yo no quiero que alguien que me vaya a hacer un proyecto de resolución quiera medirle porque es que a lo mejor que el partido... Ni madres, esa no es tu chamba. Tú hazme el proyecto de resolución según tu capacidad y tu conocimiento. Yo de ti exijo eso. Capacidad, conocimiento y experiencia. Las otras broncas déjamelas a mí. Dicho de otra manera, el que se va a quedar calvo soy yo, no tú. Esas déjamelas vivirlas a mí porque van con parte del salario de ser consejero. ¿De qué te sirve tener a alguien que no tenga experiencia? Porque al momento de que votas, la bronca es contigo, papá. Tú eres el que das la cara. Tú eres el que tienes que responder. Por un lado. Por otro lado, sí, esa obligatoriedad a echarse un clavado en el expediente, a leerlo, a estudiarlo, a saber perfectamente qué estás resolviendo, a verificar cómo se está resolviendo. Porque si no, ¿cómo vas a poder decir que lo estás resolviendo? Entonces, la exigencia ética fundamental del juez o de la jueza es que conozca a profundidad el asunto. Conociéndolo es donde le vamos a poder respete las reglas, principios del debido proceso y que respete los derechos. Pero si no conoce lo que está votando, pues ya de entrada, ¿cómo le podemos reclamar lo demás? Ya sé que en un inicio hablé también de otras partes, de las partes de los abogados, testigos, peritos y demás. Más adelante vamos a entrar con ellos, pero ahorita estamos hablando de la judicatura, de los jueces o de las juezas. Ahora bien, claro, ahí podríamos hablar también de una obligación del Estado de seleccionar adecuadamente a las magistraturas, a la judicatura, y bueno, pero eso tiene que ver con los procedimientos de nombramiento que, salvo mejor comentario de ustedes, no quisiera entrar en este momento. Pero sí tendríamos que ver lo que le podemos reclamar al juez o a la jueza de su conducta en el desahogo del procedimiento. Ahora, para eso tendríamos que tener muy claro qué es el proceso judicial. Creo que el proceso lo podríamos definir, esa es mi definición, pueden ustedes criticar. ¿Cómo? Pues me traje mi librito porque si no luego mi memoria como la de Borges se parece al olvido. El proceso es un conjunto ordenado de actos que realizan las partes, el órgano jurisdiccional e incluso terceros, cuya finalidad es la resolución del litigio mediante sentencia. Lo primero que tenemos que observar entonces, y esto lo concateno con nuestra clase de ayer, es que es el proceso donde se manifiesta la jurisdicción. No hay jurisdicción fuera del proceso. Y lo que hay dentro del proceso es jurisdicción. Permítame decirlo de esta manera. El proceso es como el cauce del río, es el proceso, y la jurisdicción es el agua que va pasando. No existe uno sin el otro. No hay río sin cauce ni viceversa. Ahora, lo segundo, un conjunto concatenado de actos. Eso quiere decir, más bien, un conjunto ordenado de actos. ¿Quién lo ordena? Ya lo dijimos, el legislador. Por eso existe el principio de prosecución judicial, ¿no? Que el juez o la jueza no pueden cambiar, no pueden variar las etapas procesales. Fíjense que eso yo lo aprendí en la práctica como litigante, recibí una clase de eso. Estaba yo litigando un asunto de naturaleza civil. Entonces, ya venía, se acostumbraba a esto del impulso procesal, ¿no? Y entonces yo dije, vamos a meterle velocidad, ¿no?
como que traía yo la inercia de lo electoral. Vamos a meterle velocidad. Y era un proceso ordinario en el cual cada parte tenía, si no me equivoco, eran 5 días, creo que eran 5 días para alegar. Entonces, presento mi escrito donde le digo al juez, por favor, da por cerrada la etapa probatoria, o sea, impulso procesal, da por cerrada la etapa probatoria, apertura la etapa de alegatos, son 5 días primero para mí como actor, luego 5 días para el demandado, pero no me des los 5 días, aquí están mis alegatos de una vez. Te pido que los tengas por presentados y solamente des el plazo de 5 días al demandado. Y la respuesta del juez fue, abrimos alegatos, te tengo por recibido, pero no me puedo brincar los 5 días. ¿Por qué? Porque está previsto en ley. Oiga, pero entonces, o sea, en la práctica eso quiere decir que a lo mejor en realidad el demandado tiene 10 días, porque tiene, o sea, están los 5 del actor más los 5 del demandado. Sí, pero así está diseñado el proceso. Y yo como juez lo tengo que respetar. ¿Por qué? Porque está el principio de prosecución judicial. Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero pues, yo creo que si se los saltaban no pasaba nada. No, pero es que tampoco se beneficiaba ningún derecho fundamental. Por lo tanto, el juez tenía que en este caso era un juez, tenía que seguir con el principio de prosecución judicial. Entonces, es dentro del proceso donde esto se va a manifestar. ¿Qué es lo que nosotros podemos reclamarle del juez? Bueno, más bien, dentro de la etapa probatoria. Bueno, cuando hablamos de pruebas, tenemos que hablar de distintos momentos. El ofrecimiento de la prueba, la admisión de la prueba, el desahogo de la prueba y la valoración de la prueba. Son 4 momentos distintos. En ocasiones, el ofrecimiento de la prueba se da junto con la demanda, no como en materia electoral. Normalmente se presenta la demanda o la contestación y ya vienen acompañados de la prueba. Entonces ahí está el ofrecimiento. El ofrecimiento de las pruebas siempre es una conducta exigible de las partes. La admisibilidad de la prueba es el primer momento donde tenemos que evaluar el comportamiento ético del juez en el aspecto probatorio. ¿Por qué? Porque la ley establece una serie de parámetros que permiten determinar qué pruebas son admisibles y cuáles no. En primer lugar, no son admisibles las pruebas imposibles. Un peritaje sobre lo que tardamos en viajar a Marte. Un peritaje sobre lo que nos encontremos en Saturno. Es una prueba imposible. Son absurdos, ¿no? 2, no son admisibles aquellas pruebas que no tengan una relación con los hechos afirmados, esto es, que no aporten evidencias relevantes para resolver el asunto. Permítame ponerlo con un ejemplo. Pensemos en un juicio de divorcio, ¿no? Donde normalmente el primer hecho es el suscrito y la demandada, nos casamos el día 15 de febrero, no sé, de 2015, vamos a decir. Nos casamos el 15 de febrero de 2015. Bueno, ese es un hecho que se prueba con el acta de matrimonio. Ese es un hecho fundamental que hay que probar, porque si no hay matrimonio, no hay divorcio. Entonces, hay que probar la existencia del matrimonio. Pero supongan que soy un abogado, no sé, que soy el licenciado Tuercas o el licenciado Chicarcas, ¿no? No soy muy buen abogado. Entonces pongo la suscrita y redacto, ¿no? La suscrita y el demandado se casaron el día 15 de febrero de 2015. Y en lugar de que sea punto y final, pongo punto y seguido. Y además, mi representada se casó profundamente enamorada. Y se me ocurre ofrecer como medio probatorio para acreditar el profundo amor el video de la boda, donde se ve claramente que mi clienta está con ojos como de chivito a medio morir viendo al otro cuando se casa. Ofrezco testigos para acreditar el profundo amor con el que se casó mi clienta. ¿Eso es relevante? O sea, a ver, bueno, o sea, en términos, no sé, el proceso del duelo que va relacionado con el divorcio, pues yo creo que sí, ¿no? Pero en términos de resolver un litigio acerca del matrimonio, eso no es relevante.
lo vamos a decir más adelante, pero esa es una prueba que no debería ofrecerse. Ahora, una vez que se ha ofrecido, ¿el juez debe admitirla? Yo he señalado aquí que el juez necesita conocerla. La postura ética del juez es clavarse profundamente, entender profundamente el litigio y poderlo resolver. Pero eso es un elemento que el juez necesita saber. No. No. El juez tiene que saber la realidad del litigio, pero el juez no es programa de chismes, no es revista de chismes, no es el tío Pedrito Sola en sus videos. Por lo tanto, se tiene que enterar de lo que tiene que ver con el litigio, pero no de más. No es necesario y no es ético que lo haga, porque además estaría destinando tiempo, esfuerzos, recursos públicos para algo que no tiene un fin realmente respecto del proceso. Por eso esa es prueba no admisible. Desde luego tampoco serán admisibles las pruebas que sean ilícitas. Ese es uno de los temas más interesantes del derecho probatorio. Se ve a profundidad, son 3 sesiones, si no me equivoco, en nuestro diplomado en derecho probatorio. No voy a profundizar tanto, pero sí tengo que decir algunas cosas. La ilicitud de la prueba quiere decir que se trata de medios que podrían acreditar algo, o sea, sí podrían probar algo, pero que derivado de la manera en la que se obtuvieron o se produjeron, no son admisibles. Eso es prueba ilícita. Y el juez o jueza no puede decir, es que, a ver, el doctor Vado dijo que yo tenía que conocer bien el asunto, para conocerlo tengo que admitir esta prueba ilícita. No, ni madres, porque también he dicho que se tiene, y perdóneme el tecnicismo, que se tienen que respetar las reglas del debido proceso y como bien dijo Yarela al inicio de la sesión, se tiene que respetar los derechos de las partes. Lo veo con un parte que uno no electoral. Ahí les va el no electoral, que es un caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia antes. Un señor en el Estado de México demanda el divorcio de su esposa en virtud de infidelidad. O sea, en aquellas épocas, ¿se acuerdan ustedes que era necesario acreditar una causa, las causales de divorcio? Entonces, en aquella época. Y para acreditar la infidelidad de la esposa y el hecho de que pues lo había maltratado porque sostenía una relación con otra persona, lo que hace es presentar unos correos electrónicos de la esposa. O sea, de la cuenta de la esposa se metió y presentó los correos electrónicos. Pero no solo hizo eso, sino que además, o sea, esto lo certificó con una notaria que fue, se metieron a la computadora, se metieron con las claves de la esposa, su correo electrónico, se metieron a los correos, obviamente el señor ya sabía cuáles, se puso a escogerlos y lo certificó. Pero además, fíjense ustedes la casualidad. Supongan que este es el suceso y esta es la computadora. Junto a la computadora, casualmente, se encontraron la impresión de esos correos. Fíjense cómo es la vida. Ahí casualmente estaban impresos. ¿Quién sabe por quién? Entonces, la notaria certificó también los documentos. Ahora, obviamente, el tipo había entrado a la cuenta de correo de la señora sin permiso de ella. Sin permiso de ella. A mí alguien de aquí me podía decir, bueno, doctor, pero a veces uno da las claves para entrar a un correo a una persona. Claro, a mí también me ha pasado, ¿no? O sea, de repente, no sé, andas de viaje, andas en algún lugar, tienes que contestar un correo electrónico que es urgente, pero desde el teléfono no te baja la aplicación, hay algún problema, no puedes. Y entonces le hablas a alguien del trabajo, ¿no? A todos nos ha pasado. Oye, fulanito, por favor, métete a mi correo, me escribió Perenganito, me dijo tal cosa, y escríbele tal respuesta. Oye, pero ¿cuáles son tus claves? Mis claves son estas. Conejito, 264. Ya entra la persona y contesta. Ahora, si yo le doy mi clave al compañero Asael para que me conteste un correo en ese contexto, ¿eso quiere decir que Asael puede a partir de ese momento entrar a mi correo cuando quiera? No. No. O sea, yo le dije, por favor, entra a mi correo para contestar este correo y ya, esa es la única autorización que le estoy dando. Yo no le estoy diciendo, pues ten ahí mis claves para cuando sea necesario entrar. Eso es algo totalmente distinto.
probablemente, esta es una mera probabilidad. En algún momento la señora le dio las claves para contestar un correo, pero eso no quiere decir que pueda estar contestando, que pueda estar entrando todo el tiempo. Obviamente los correos, pues sí hablaban de que la señora, pues digamos, había perdido el amor que en algún momento había tenido por el marido y ahora se había enamorado de otra persona. Bueno, por eso demandan el divorcio y era la época de los famosos cónyuges culpables y esto tenía una serie de sanciones para quien era determinado cónyuge. Entonces la corte, el asunto llega hasta la corte y la corte dice, a ver, aquí es una prueba ilícita, fue obtenida ilegalmente y entonces tienen que ir analizando los conceptos que da el señor. Fíjense, lo primero que dijo de por qué no era ilícita, fíjense el argumento, fíjense el argumento, fue, a ver, es que ella, la única computadora que hay en la casa, desde donde ella escribió, es mía, es mi computadora. Yo la compré, aquí está la factura, es mi computadora. Por lo tanto, todo lo que está en la computadora es mío. Y la corte tiene que ir respondiendo, ¿no? Entonces, a ver, señor, mire usted, no es que haya una especie de geniecillos adentro de la computadora, que todo lo que se escriba lo escriban y ahí se quede guardado. No se queda guardado en la computadora, se queda pues en los servidores de las empresas, ¿no? Entonces, no es que lo que esté en la computadora sea de usted, es que la computadora es el medio para entrar, pero la cuenta no es usted. Uno, dos. Bueno, si ese argumento no les convence, ahí les va otro. Que, a ver, la secrecía es del correo, pero del correo postal, no de estas cosas electrónicas. Miren, yo me acuerdo, desde luego soy mayor que todos ustedes, pero yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, mi mamá me enseñó que las cartas que iban dirigidas a otra persona nunca se abrían. Nunca se abrían. Y yo nunca las abrí. Me decía, pero los telegramas sí. El telegrama sí hay que abrirlo. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas prehistóricas para ustedes, la carta era donde uno contaba dónde fue, qué hizo, las cartas de amor, una serie de... Yo ahí me quedé con una cosa muy peculiar. Yo no leo libros de cartas de amor. Ya ven que de repente publican las cartas que Albert Camus le escribió a no sé quién, las cartas que Juan José Arreola le escribió. Siento que me estoy asomando, no sé, se me quedó muy grabado eso. Siento que me estoy asomando a algo que no me debo de asomar, que es de la relación entre las personas. No sé, esas cosas. Tengo libros de cartas, por ejemplo, pero de relaciones, digamos, profesionales, no sé, de Glenn Gould, por ejemplo, ¿no? Pero no son cartas de amor. Entonces, así como que el telegrama se usaba, como era mucho más rápido, para las malas noticias o para las muy buenas noticias. Yo sé que eso ya no existe, que ahora es todo así, pero así funcionaba entonces. Entonces, si ustedes revisan la Constitución, sí dice que hay un deber de secrecía respecto del correo. Entonces, los abogados de este señor dicen, sí, pero eso es para el correo postal, no para el correo electrónico. Y la corte dice, a ver, ese es un punto interesante. No hay duda de que el correo postal no lo puede andar leyendo cualquiera. Pero ese principio constitucional del correo postal se debe aplicar al correo electrónico. Y lo que la corte dice es, sí, hay una expectativa de secrecía. Hay una expectativa de que solo lo va a ver quien lo va a recibir. Por lo tanto, no, porque además lo que la corte dice es, bueno, es que cada vez más son los mecanismos que se están utilizando. Ahora, ustedes me van a decir, oiga, doctor, pero correos electrónicos, eso ya es muy de modé. Ahora lo que se manda uno son DM, Telegram, WhatsApp y otros por Insta y demás. Claro, pero el principio es el mismo. O sea, el principio lo pensó la corte para el correo electrónico, pero aplica para los servicios de mensajería instantánea. Entonces, también ahí hay una protección de la secrecía de la comunicación, porque son comunicaciones privadas. Entonces, la corte determinó, eso es una prueba ilícita. Eso es una prueba ilícita. Por lo tanto, no es admisible. Porque el señor no tenía legítimamente la posibilidad de entrar a los correos. Y alguien me podría decir, oiga, doctor, pero es que justamente gracias a entrar a los correos, el señor puede darse cuenta del tema de la infidelidad. Y sobre todo, a partir de estudiar lo que hay en los correos, es como el juez va a poder entender a profundidad la realidad del caso. Y usted nos está diciendo que la conducta ética exigible del juez es esencialmente esa.
Y yo diré, sí, pero no violando derechos. O sea, una frase que me gusta citar, la Constitución no se puede violar ni aun por buenas razones. Buenas razones. Pero bueno, yo soy alguien que cree en la ética de los medios. Entonces, la prueba ilícita, el juez no puede, por tanto, o la jueza, admitir una prueba de origen ilícito. Voy a poner un ejemplo electoral. En la reciente elección de Guerrero, la última, la elección de la actual gobernadora, se ofrece una prueba muy interesante en la impugnación ante Sala Superior. Unas capturas, aparentes capturas de WhatsApp de un grupo donde aparentemente un funcionario federal pues está ahí presionando y organizando una cierta movilización de manera totalmente que se presumiría ilegal. Y entonces presentan estas capturas y donde se ve la conversación, se ven los nombres, los números de teléfono, la parte de la empresa dice, oye Sala, yo ya le pedí que a tu Telcel, a tu Movistar, a la compañía de telefonía de Luisito Comunica, todas esas, ya les pedí que me digan, uno, ¿de quién es ese número de teléfono que está escribiendo en este chat? Y dos, si ese número es de tal persona que es un delegado federal. Ok. Entonces, que te den la información a ti. ¿No? Ya ven que así se hace cuando no te dan la información en tiempo. Bueno, entonces la sala dice, a ver, bueno, vamos a estudiar el caso. Y la sala dice, bueno, ¿sabes qué? No te lo puedo admitir. Esa es prueba ilícita. Pero es que se está probando que hubo una movilización, que hubo una serie de acciones ilegales. Está cerrando los ojos frente a la ilegalidad. No, es que es prueba ilícita. A ver, dime, ¿cómo, suponiendo que sea una conversación real en un chat, cómo llegó a ti? ¿Quién de las personas que participan en ese chat te la dio a ti? Y el partido así como, perdón, ¿qué decías? Sí, que ¿quién te la dio? Dio Lolo. ¿Por qué? Porque para que se pueda ofrecer en juicio, la debe ofrecer quien participó en la discusión, o sea, quien estaba en ese chat, quien hablaba allí, pues, o que esa persona voluntariamente se lo dé a otra. Vamos a suponer que la compañera Yareli fuera la representante del partido y yo estuviera en ese chat donde serían estos actos de presión y demás. No, yo estuviera en ese chat. Entonces, yo voy con Yareli y le enseño, oye, mira lo que están diciendo. Bueno, este es mi fondo de pantalla y como pueden ver es de un disco de crack. ¿No? Entonces yo tenía que decirle a Yareli, mira. Y entonces Yareli y yo iríamos con un notario, con un fedatario electoral, para que se levantara un acta, se elaborara un acta con estos contenidos del chat y donde yo estoy aceptando como participante en la discusión que Yareli pueda ofrecerlo en juicio. Pero lo que no se vale sería que simplemente yo dijera, pues ahí me llegó, pues ahí me dijeron, pues es que no sé qué. No, a ver, ¿cómo llegó a ti? No, bueno, mire, a ver, mire, ya, le voy a decir la neta, la neta. Fíjese que estábamos en una comida y yo vi que al de junto le estaban llegando esos mensajes. Entonces, cuando se paró al baño, tomé el teléfono, le piqué para que se viera y luego le tomé una fotografía. No, perdón, evidentísimamente eso no se vale. Permítame un segundo, me llegó un mensaje aquí de uno de mis jefes para revisarlo. Permítame un segundo, por favor. Es parte del trabajo, digo, como también la clase, pero permítame esto, por favor.
Ya, perdón, es respecto a un curso que estamos organizando. Bueno, no, eso no se puede. Pero además hay que entender otra cosa. O sea, a ver, las capturas, las aparentes capturas de pantalla exhibidas así nada más, son eso y nada, son dos nadas. ¿Por qué razón? Porque son... Primera, porque se pueden crear fácilmente. No sé si ustedes sepan, pero hay aplicaciones que te permiten crear y fingir conversaciones. No les voy a decir cuáles, obviamente, pero estoy seguro que ya las han visto. ¿Se han fijado que cuando viene el 15 de septiembre, ahí en Facebook, alguien comparte un chat o sea, una aparente captura de un chat, ¿no? Que se llama Los Libertadores, donde está Miguel Hidalgo, la corregidora y que Allende y Navasolo y todos ellos, ¿no? Entonces, escribe la corregidora, ya nos descubrieron. Escribe Allende, voy con el cura. Hidalgo dice, voy a pegar el grito. Y todos, nos reímos o nos hace muy chistoso porque parece real, pero sabemos que no es real. Bueno, eso se usa para lo bueno y se usa para lo malo. Es como con la inteligencia artificial, así que si ustedes ven por ahí una foto mía con copete así, pues fue creada por la inteligencia artificial. Claro, entonces ofrecer eso así como capturas de pantalla, como imágenes, perdón, pero no, o sea, hay que desahogar, no voy a entrar en profundidades, pero hay que desahogarlo bien, hay que hacer una oficialía electoral, hay que labrar bien un acta notarial, no es simplemente así como así. Eso es una prueba ilícita. O sea, en primer lugar, o no prueba nada porque es algo ficticio, es algo inventado, o segundo, es una prueba ilícita. Y en cualquiera de los dos casos, admitirla y valorarla no sería la conducta ética esperada del juez o de la jueza. No lo es. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a la verdad, no se puede pretender llegar a la verdad violando derechos. El Estado no puede actuar de esa manera. Oiga, pero es que los otros, pero no son el Estado. El Estado no puede obrar de esa manera. En ese sentido, entonces, la prueba, como un acto de verificación, exige que el juez en la admisión valore si son pruebas que realmente son pruebas admisibles. Por ejemplo, decíamos nosotros, decía yo hace un momento, el tema de si la prueba es ilícita o no lo es. A ver, Yareli, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, maestro, buenas noches. Tratándose del tema de las pruebas obtenidas a través de medios electrónicos y también a lo mejor impresos o y que a lo mejor estos fueron reproducidos, vaya, al momento de que fueron ofrecidas y pues sí aportadas en un procedimiento. Eh, ¿Cuáles serían los aspectos a considerar para que ésta pueda ser admisible en el entendido de que, bueno, sí, seguramente debe de cumplirse a lo mejor un principio de mismicidad, es decir, que debe de ser igual la prueba que se aporta con el contenido que aparece, vaya, en ese tipo de mensajería o en la red o como sea. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que esta prueba sí pueda ser admisible? ¿Qué sucede en la materia electoral y a lo que yo me he enfrentado en los procesos anteriores? Ha sucedido que existe muchísima violencia política de género en atención a los ataques cibernéticos y pues sí, una agresión total a la imagen de una mujer que en ese momento fue candidata. Existían lo que eran los mensajes, a lo mejor comentarios, a lo mejor propaganda, publicidad pagada, perdón, en la red social Facebook, que de alguna manera causa pues cierta incertidumbre porque dices, ok, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo lo ofrezco? ¿Cómo es admisible? ¿Cómo yo puedo acreditar que efectivamente esa campaña de desprestigio pues está
pues está siendo a lo mejor orquestada por una persona física, pero en el sentido en el que se pueda garantizar, vaya, el poder hacer uso de esta facultad de las partes de poder aportar las pruebas, y que en ese caso, en ese momento, y tratándose de ese hecho en concreto, pues era lo único que se tenía, ¿no? Lo que eran los videos a lo mejor que aparecían, como lo menciono, los comentarios, el uso de su fotografía, entre otras cuestiones. ¿Cómo nosotros podríamos lograr que esta prueba sí pueda llegar a ser una prueba eficaz? Bueno, a ver, es que hay que saberla desahogar. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, tú tienes que ir, bueno, la persona tiene que ir con un notario, una notaria, un fedatario público que no sea corredor público, porque eso solamente tienen fe en materia mercantil, ¿no? No puede ser. O en una oficialía electoral ante el INE o el OPLE, según sea el caso. Y se tiene que desahogar, por ejemplo, una oficialía electoral. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, hay que levantar un acta, ¿no? Se tiene que hacer constar quién pide la oficialía electoral. Ese es el primer elemento. ¿Sobre qué la pide? ¿Quién la desahoga? ¿Dónde la desahoga? ¿Y desde dónde la desahoga? ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que yo soy el oficial electoral y yo la voy a desahogar. Entonces, la está desahogando el doctor Luis Octavio Barrajales, oficial electoral en virtud de tal nombramiento, y procede a realizarlo en las instalaciones de este Instituto Electoral de Puebla, por poner un ejemplo. Procedo a entrar desde una computadora del instituto que me permite identificar conforme los datos 1124 diagonal y 15-E. Describo el equipo, es una computadora Dell número 524 laptop. Por ejemplo, estoy describiendo el equipo. En este momento entro con mis claves y pongo en funcionamiento el equipo. Me conecto a la red institucional, que es la red tal. Y tienes que hacer constar quién está en la diligencia. En este momento, la persona fulana de tal, que es la persona que está presente en esta diligencia, que fue quien lo solicitó, me pide que entremos a la página de Facebook. Entramos a su página de Facebook, que es tal y tal y tal y tal. Ella me proporcionó sus claves, o ella inmediatamente entró con sus claves de manera directa. Al entrar, verifico que es una página de Facebook con estos y estos datos, estas son las imágenes, o sea, describes lo que ves y además imprimes, lo vas a imprimir. Me pide que entremos a la página tal o al anuncio tal. Procedo a dirigirme al anuncio tal o a la página tal, doy fe de que lo que encuentro es, y empiezas a describir lo que hay, y además se imprime. Todo lo vas a en el acto que vas, y además vas haciendo las impresiones. Pero la impresión no sustituye al acta. O sea, imprimes el anuncio o imprimes lo que se vio, pero además se describe con la mayor precisión posible, ¿no? Se imprime, todo esto se imprime, se adjunta al acta. El acta está certificada por un funcionario o una funcionaria pública, o en su caso por el notario, la notaria, la diligencia es de la misma manera, y eso se exhibe dentro del procedimiento sancionador o dentro del JDC o el juicio que en su caso se haya celebrado. Esa es la manera correcta de realizarla. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. En un juicio, bueno, en un asunto electoral, querían demostrar que se había presionado a los funcionarios públicos del ayuntamiento para asistir a determinado acto electoral. Ok. Entra la denuncia, nos informan que entra la denuncia, y entonces le digo al compañero que trae el expediente, digo, a ver, tráete el expediente, vamos a revisar. Ella digo, a ver, empiezo a revisar, no encuentro la prueba del correo electrónico. Me dice, ¿cómo no, doctor? Mira, aquí está. Y me muestra dentro del expediente una hoja donde aparentemente estaba impreso un correo electrónico. Entonces le digo, ¿esto es lo único que hay? Sí. ¿Y esto qué es? Y se me quedó bien así con cara de pues, muy consejero, pues ve que está medio burro. Pues es el correo electrónico. Y yo, no, ni madres, eso no es un correo electrónico. Esa es una hoja impresa de algo que parece un correo electrónico, pero yo no sé si eso es un correo electrónico. Para saber que yo sé, para que yo tenga la certeza de que es un correo electrónico, se tiene que hacer la diligencia como lo acabo de comentar. Porque si no, lo único que hay es una simple hoja impresa, que es un documento privado, no es un documento público, y yo creo que no llega ni siquiera a presunción.
No sé si pude responder tu pregunta, Yareli. Sí, maestro. Una cuestión más. ¿Hay algún fundamento para solicitarla o con la simple petición en el OPLE? Bueno, tendrías que atender al reglamento de oficialía electoral. Tanto el INE como los OPLES tienen sus reglamentos de oficialías electorales. Para regular los tiempos, el procedimiento, cómo se desahoga y demás, tendríamos que acudir ahí al reglamento del OPLE. Pero todos los OPLES y el INE también tienen gente de oficialía electoral, porque es una potestad otorgada por ley a los mismos. Entonces, tienes de dos opciones. Puedes ir con un notario o una notaria para que lo haga de esta manera que acabo de decir, o vas con el OPLE en la oficialía electoral, ¿no? No sé si Gracias, fue más o maestro. menos claro. Sí, gracias. Perfecto. Y ahora, bueno, pues estamos en esta cuestión de... El juez en la etapa probatoria también tiene que conducirse en todo momento bajo tres, digamos, mandamientos: la racionalidad, la imparcialidad y la independencia. Sobre la racionalidad no voy a hablar porque ya hablé de ella ayer, esto sería repetirme, pero sí quiero hablar sobre imparcialidad e independencia. La imparcialidad quiere decir que el juez resuelva o la jueza conforme lo que está en el expediente que está estudiando. Se dice, lo que no está en el expediente no está en el mundo, pero el juez debe cuidar que todo el mundo esté dentro del expediente, ¿no? Por eso los jueces y las juezas pueden dictar, por ejemplo, medidas para mejor proveer. Lo que no puede hacer un juez o una jueza es decir, pues no me queda claro, pues voy a resolver al ahí se va, porque no está siendo ético en cuanto que no está conociendo a profundidad el asunto. Entonces, la imparcialidad es rechazar cualquier tipo de influencia que se pueda presentar, de cualquier tipo, cualquier tendencia que el juez pueda percibir, recibir para tratar de orientarse de alguna manera y por lo tanto obrar de manera independiente. Esto es, no sujeta a ninguna consideración externa. Ahora, esto es fácil decirlo, pero hay que explicarlo. Dice el magistrado Felipe de la Mata, y yo creo que tiene razón, que el primer requisito para ser un buen juez o una buena jueza constitucional es ser valiente, porque va a haber presiones. No puedes suponer que no las va a haber, las va a haber. Y esas presiones, incluso hasta cuando no seas juez constitucional, seas juez de primera instancia, porque ustedes saben cómo somos aquí en México. O sea, siempre somos compadres, primos, amigos, comadres, familiares de alguien que creemos que es importante. Y todo mundo presumimos de que tenemos a quien hablarle, ¿no? Entonces, que no te extrañe, si eres juez o jueza, algún día, en algún asunto, alguien te va a hablar. No puedes suponer que no te va a pasar. Así seas el juez mixto municipal de Chingahuapan, Puebla. Así seas la juez menor de Tangamandapio. O seas el presidente o la presidenta de la Corte. Alguna presión en algún momento va a haber. Y esa presión podrá ser del propio órgano, podrá ser de algún otro poder, un señor diputado, una señora senadora, el gobernador, la secretaria de algo, pero podrá ser una presión que provenga, por ejemplo, de otros sectores, como los medios de comunicación. En estos días hemos visto cómo pues, una persona dueña de medios de comunicación ha presionado a un órgano electoral respecto del trámite de un asunto. Claro, la presión puede venir de los medios de comunicación. La presión puede venir de los sectores económicos relevantes. Yo me acuerdo mucho, bueno, sectores económicos relevantes. La presión puede venir de organizaciones religiosas. La presión puede venir de organizaciones sociales. El año pasado, ustedes recordarán que se dictó una sentencia muy controvertida en la Suprema Corte de Estados Unidos, en virtud de la cual se revocó el criterio del Roe versus Wade y se estableció que la prohibición del aborto no es inconstitucional. El proyecto se filtró
del juez Alito, Samuel Alito. Se filtra este proyecto, pero no solo se filtra el proyecto, sino que se filtra el domicilio del juez, su domicilio personal. Entonces le fueron a hacer unas protestas allá fuera de su casa, donde estaba con su familia, durísimas. Eso es evidente, es una presión social. O sea, ¿quién quiere tener gente protestando fuera de su casa? Claro, eso es una presión social. Entonces, ¿qué sucede allí? Todas esas son presiones que pretenden romper la imparcialidad y la independencia del juez. El juez o la jueza deben estar atentos a no permitir esto. Ahora, estas presiones, incluso las que son sutiles, tienen la ventaja de que son de alguna manera evidentes. El juez o la jueza se dan cuenta. Pero el juez o la jueza tienen que estar atentos no solo a este tipo de presiones, sino también a aquellos sesgos cognitivos que pueden afectar su imparcialidad. Y aquí me gusta poner el ejemplo de la mamá Coco. ¿Vieron la película de Coco? Supongo que todo el mundo ya la vimos, ¿no? De la película de Coco. Entonces se acordarán, tengan en la mente aquí a mamá Coco. Cuando vieron la película de Coco y vieron a mamá Coco, ¿se conmovieron? Yo creo que sí, ¿no? Porque todos y todas tenemos una mamá Coco en nuestra familia, ¿no? O la hemos tenido. Es nuestra mamá, es nuestra abuelita, es nuestra tía. Todos hemos tenido, todos y todas, casi todos y todas, todos. Y yo creo que no en México, en América Latina, hemos conocido una mamá Coco. Entonces, cuando veíamos a mamá Coco en la pantalla, no era la mamá Coco de Disney, que no es sino pixeles. Era nuestra mamá Coco, ¿no? O sea, era nuestra abuela, nuestra mamá, nuestra tía, esa mujer sabia de edad, cariñosa, que nos representa algo muy valioso, ¿no? Emocionalmente algo muy valioso. Déjenme decirles que esa fue la razón por la cual yo no disfruté la película, y ya sé, soy un Grinch. Porque cuando yo la vi, cuando yo vi a la mamá Coco, a mí se me cayó la película, porque dije, Disney diseñó a esta mujer sabiendo que todos en México y en América Latina tenemos una mamá Coco. O sea, le vi las posturas y eso no me gustó. Ahora, imagínense que son jueces o jueces que van a desahogar una prueba testimonial. Que lo único que saben de la persona que va a ir es una señora que tiene, se llama de determinada manera y que tiene, no sé, 75 años, 70 años, 64 años, ¿no? Entonces tú estás en tu juzgado, sentado en Santa Paz, a ver, secretario, ya está listo, a ver, secretaria, la computadora, estamos en orden, ok. Pídanles que pasen, vamos a desahogar la testimonial. Abren la puerta y ves que es la mamá Coco. Pero no la mamá Coco de la película, mamá Coco. ¿Ves que es igualita a tu abuelita, a tu tía, a tu mamá? E inmediatamente vas a tener un enganche emocional, del cual posiblemente ni te des cuenta. Pero ya hay un enganche emocional ahí. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que de repente conoces a alguien de quien no tienes ninguna referencia, jamás has escuchado, jamás has visto, pero de ver te cae gordo. De ver, ¿sabes que entra alguien y dice, híjole, cómo me gustaría cantarle un tiro? No sé ni cómo se llama, ni a qué se dedica, ni quién es, pero nomás de ver me cayó gordo. ¿Les ha pasado? Pues a veces también te pasa lo contrario, ¿no? A veces el juez o la jueza de lo que tienen que estar más atentos es de que su ética no sea afectada por esos elementos psicológicos de los que a veces ni siquiera estamos prevenidos. Pero también por todo el cúmulo de preconcepciones y a veces de estereotipos que tenemos. Quiero platicarles una anécdota que no es mía, sino que cuenta don Piero Calamandrei en ese espléndido libro que es El elogio de los jueces, escrito por un abogado, un gran libro, una obra de literatura magistral.
Calamandrei cuenta este caso. A ver, recuerden que Calamandrei no solamente era profesor y académico, esencialmente era un litigante. Él tenía su despacho. Entonces cuenta que un día le llega un señor, un campesino, y le dice, oiga, don Calamandrei, defiéndame en un juicio. A ver, pues, ¿de qué se trata? Dice, fíjese que tengo un caballo y lo tenía yo ahí amarrado. Llegó una niña, se acercó mucho al caballo, el caballo se molestó, le picó las costillas, algo pasó, y el caballo mordió a la niña. Y entonces me han llevado a juicio. Híjole. Dice, sí, pues sí. Yo sé que la mordió, yo sé que tendré que responder, pero pues que no sea excesivo, defiéndame en el juicio. Y dice Calamandrei, lo voy a defender. Pues van a la vista ahora. Es un juicio de una vista. Y Calamandrei ve quién es el juez y le dice a su cliente, mire, lo conozco a este juez, es un hombre serio, es un hombre justo, es un hombre imparcial, va a decidir, no se preocupe, va a decidir lo que tenga que decidir. O sea, no le dijo, es mi cuate, caguameamos afuera del Oxxo y vas a ver que no, o sea, le digo, pues es un buen juez, es un hombre honesto, ¿no? Empiezan a desahogar la vista oral y Calamandrei de inmediato nota al juez muy duro hacia él y hacia su cliente. Y muy especial y muy fuerte y muy... perdón, ¿eh? Ah, ya. Y muy duro hacia él. Cuando dicta sentencia, el juez dicta una sentencia draconiana, donde hagan de cuenta que había mordido a toda la familia, durísima la sentencia. Y entonces el cliente de Calamandrei, así como que voltea a verlo, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y Calamandrei dice, bueno, pues no te preocupes, vamos a apelar, vamos a ver qué podemos hacer, veremos qué hacemos, ¿no? Días después, mientras está preparando la apelación, Calamandrei se topa al juez y el juez lo saluda muy bien, como si no hubiera pasado nada. Entonces Calamandrei le dice, oiga, don juez, con todo respeto, mire, pues de este asunto que usted dictó sentencia, vamos a apelar, pero oiga, juez, en buen plan, pues ¿qué le pasó? Estábamos chupando tranquilos. ¿Por qué se portó así? Se lo pregunto en buen plan, respetuosamente. Y entonces el juez le contesta, mire abogado, lo que pasa es lo siguiente, yo también tengo una hija a la que mordió un caballo y yo creo que debemos ser muy duros con los dueños de caballos mordedores. Esa fue la respuesta del juez. Evidentísimamente, ese juez no fue imparcial. En ese caso, no fue imparcial. En ese caso, no fue ético. ¿Por qué? Porque dejó que la emoción que le transmitía el asunto lo guiara y, permítame decirlo así, lo cegara. ¿Cuáles son los estereotipos de los que pueden tener, por ejemplo, las preconcepciones que puede tener un juez? Cualquiera de las que existen en nuestra sociedad. Cualquiera de las que existen en nuestra sociedad. Porque los jueces no viven en una torre de cristal, en un encierro absoluto separados de la realidad social. Por lo tanto, cualquier prejuicio, cualquier preconcepción que pueda tener una persona común y corriente, puede ser que la tenga un juez. Oiga, doctor, pero deben ser gentes estudiadas y leídas. Sí, pero son humanos. Son humanas, son personas humanas, ¿no? Entonces, piensen en el estereotipo que quieran. Eso puede, de alguna manera, también tenerlo un juez o una jueza. Oiga, hay que eliminarlo. Sí, claro que hay que eliminarlo. Claro que no debe el juez operar de esa manera, pero a veces sucede. Y entonces, la conducta ética, ¿cuál es? Evitarlo. Pero para eso el juez lo primero que tiene que hacer es estar consciente de su preconcepción frente a este tipo de asuntos. Ahora bien, vale la pena que hacia el final de esta sesión nos preguntemos acerca de los mandatos éticos respecto de otros sujetos que intervienen en el proceso. En primer lugar, el mandato ético de las partes. ¿Las partes tienen algún mandato ético? Bueno, tendríamos que partir de una realidad. O sea, la parte material, o sea, los dueños del litigio, que son partes porque son parciales, porque lo que quieren es ganar, porque lo que quieren es que el asunto se resuelva a su favor. Eso legitima a las partes para mentir,
para falsear, para embaucar o defraudar? Desde luego que no. Yo no estoy diciendo que no pueda hacer que suceda. Lo que estoy diciendo es que esa no es una conducta ética. Cuando una parte somete un asunto al conocimiento de un juez o sus defensas, debe conducirse conforme, de manera que el juez o la jueza puedan conocer la verdad del asunto. Por lo tanto, mentirla, ocultarla, evadirla, vedarla, no es una conducta ética. Tampoco es una conducta ética de esta parte material que le mienta a su defensa, que le mienta a su abogado o a su abogada. ¿Por qué? Porque somos los abogados o las abogadas las herramientas para que la verdad o la realidad del asunto le llegue al órgano judicial. Por lo tanto, si nos miente a nosotros, que somos sus representantes, va a provocar que nosotros, por omisión y sin querer, le mintamos también al juez o la jueza. Entonces, no nos deben de mentir. El deber ético de las partes formales, o sea, de los abogados y las abogadas. Bueno, en primer lugar, puede ser que esto esté regulado por un código de ética. Cuando pertenecen a alguna asociación o alguna barra o situación por el estilo, que tenga que ser de esa manera. Pero, con independencia de eso, tienen una serie de deberes éticos, primero hacia sus clientes, pero también hacia el órgano judicial. El deber ético hacia sus clientes es, uno, realizar la defensa de sus intereses de la mejor manera según sus capacidades, sus conocimientos. Desde luego, ahí hay una diferencia, ¿no? De capacidades y de conocimientos y de experiencia, pero sí es exigible que sus actos lo realicen al límite de sus capacidades técnicas. Segundo, que sean leales a su defensa. Por lo tanto, que no admitan la defensa o la representación de la contraria, que no vendan a su cliente, que no realicen actos tendentes o tendientes a perjudicarle. Esto se ve muy claro por ejemplo, en una película, ¿no? No quiero entrar mucho en términos cinematográficos, porque es el terreno de mi colega y jefe José Ramón Narváez, pero eso se ve muy claramente al inicio de la película Cabo de Miedo, ¿no? Hay dos versiones, una de los 50 y otra mucho más moderna, con Robert De Niro, donde el padre de familia que es, digamos, perseguido por el personaje, cuya familia es perseguida por el personaje de Robert De Niro, resulta que es un abogado que lo iba a defender, pero que pues decidió entregarlo porque se le hizo un mal tipo, entonces decidió entregarlo, ¿no? O sea, decidió hacer lo necesario para que lo condenara. Es una conducta desleal. Segundo, también tiene que ser leal hacia el órgano judicial. ¿En qué sentido? En el sentido que ya comentábamos hace un momento, de no falsear, no mentir, no vedar la verdad. Pero también implica la no destrucción de los elementos probatorios y también una conducta ética en el ofertamiento o en el ofrecimiento del caudal probatorio o de los medios probatorios. Por ejemplo, no afirmar lo que no se puede probar. Yo recuerdo en mis épocas de litigante de ejecutivos mercantiles que era clásico, ¿no? Demandabas el pago de un pagaré y te ponían la excepción de pago, ¿no? Ok, ¿y en qué sustentan la excepción de pago? ¿Hay algún recibo? No, no hay recibo. Bueno, no sé, ¿hay testigos del pago? No, no hay testigos. ¿Cómo va a probar entonces el pago? Ah, mire usted, en la confesional le voy a lanzar la posición al representante de la acreedora y le voy a decir, diga usted si es cierto como lo es, que mi cliente ya pagó. Y ahí va a decir, sí, ya pagó. Nunca nadie. O sea, estás afirmando un hecho que no se puede probar, que sabes que no se prueba y que evidentísimamente es un hecho falso. Segundo, no ofrecer pruebas falsas, ¿no? Aquí está este documento notarial, que no sabes que yo me lo fabriqué. Lo que no sabes que pues conseguí ahí que me vendieran abajo del agua los folios. La gente que trabaja en la notaría me vendió los folios y pues lo que no sabes es que le mentí al notario. Lo que no sabe es que el notario y yo falsificamos el documento. No. También el no ofrecimiento de pruebas que a sabiendas son ilícitas.
por eso la pregunta de Yareli es una pregunta muy pertinente. Ok, si no puedo ofrecerlo así como lo tengo que ofrecer, ok, entonces hay que saberlo ofrecer, pero no puedes ofrecer una prueba ilícita. También el deber del respeto hacia el juzgador o la juzgadora, que está investido o investida de la potestad del Estado para resolver el asunto. ¿Qué se puede pedir del comportamiento ético de otros terceros que participan? Por ejemplo, de los testigos. La prueba testimonial, y hablo no desde la teoría sino de la práctica, siempre es una prueba que tiene sus asegúnes, porque dependen de lo que realmente el testigo captó, de lo que entendió, de la fidelidad de su memoria, y toda memoria está hecha un poco de olvido, y de su capacidad narrativa, ¿no? Entonces, siempre los testimonios son... Pero bueno, ¿qué se le puede pedir éticamente al testigo? Que diga lealmente lo que le consta, lo que vio, lo que escuchó, lo que percibió, lo que sintió, sin mayor juicio, ¿no? No es lo mismo decir, yo vi que fulano aventó a Perenganita, a decir, yo vi que fulano aventó a Perenganita y luego le vi una sonrisa como de malo de telenovela. Y entonces a mí me quedó claro que es un mal tipo, ¿no? O sea, el testigo debe de narrar lo que le consta, pero no juzgar los actos que presenció o escuchó o percibió, porque esa es la labor del juez. Así como el juez no puede pretender ser testigo, el testigo no puede pretender ser juez. La ética del perito, eso nos llevaría toda una clase per se, pero creo que podemos decir algunas cosas. Primero, que el perito se circunscriba a aquella disciplina o arte respecto de la cual efectivamente domina. No se vale los argumentos ad verecundiam. No, yo soy un gran médico reumatólogo. Ok, entonces, pero me están pidiendo un peritaje en gastroenterología. Bueno, pero soy un gran médico reumatólogo. Sí, cómo no, yo lo firmo. No, güey, porque no es tu disciplina, no es tu arte, no es tu ciencia. Pero soy muy reconocido. Sí, pero en tu disciplina o en tu ciencia, no en otra. Segunda, el compromiso ético de desarrollar su pericia o desenvolver su pericia conforme las reglas y los principios propios de la pericia que va a realizar. Voy a poner un ejemplo. Cualquier prueba pericial se tiene que hacer según las reglas de ese arte específico. No sé, una pericial en resistencia de materiales, una pericial respecto de si hay algún tipo de relación paterno-filial entre la persona que tiene esta sangre y la que tiene esta otra. Entonces, que el perito realice o la perita realice las pruebas conforme las reglas propias que se tiene que seguir, que no se las brinque, que no lo haga mal, que lo haga bien. Tercero, que el resultado de su peritaje, o sea, el dictamen que entregue sea el resultado de su peritaje y no el dictado de una de las partes. O sea, que yo no contrate al perito Fernando y que le diga, oye, di por favor tal cosa. Sí, como no, abogado, pues le va a costar el doble. No hay bronca, aquí hay dinero y yo te pago. No, sino que Fernando diga, voy a desahogar la pericia y lo que salga de ahí es lo que voy a decir. No sé si te beneficia o te perjudique, porque el perito tiene, como el juez, como lo tiene el juez, pero no tienen las partes, el deber de imparcialidad y el deber de independencia. Yo quisiera dejar hasta aquí la peroración del día de hoy. Nos quedan 16 minutos y si les parece, pudiéramos pasar entonces a las preguntas, comentarios y reflexiones que ustedes quieran hacer. Entonces, adelante, quien quiera. Gracias, Yareli. ¿Alguien más? Bueno, de no ser así, les agradezco. Gracias, Julio. De no ser así, les agradezco su gentil
presencia el día de hoy. Les voy a compartir un texto que a lo mejor les interesa, a lo mejor no, sobre prueba ilícita. Permítame un segundito. Tengo que entrar aquí al internet. Se llama. Y se supone que aquí está. A ver, espérenme. Déjenme ver que sí sea. Sí, miren, les voy a compartir un libro, la versión digital, que igual les interesa, donde escribí un texto acerca de prueba ilícita en materia electoral. Entonces, digo, hay muchas cosas que vienen en ese libro, pero viene un texto mío sobre prueba ilícita. Entonces, si les interesa un poco profundizar en el tema de prueba ilícita, ya no desde los aspectos éticos, sino desde la valoración de la prueba y los temas procesales, pues ahí se los dejo, ¿no? Por si les puede servir. Entonces, ahí está. Bueno, pues les agradezco mucho. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.